Don Miguel siempre fue un hombre sencillo, de piel curtida por el sol y manos callosas por el trabajo arduo. Vivía con su esposa, Isabela, en una pequeña casa en el campo, donde las dificultades financieras eran una carga constante. Ambos tenían un sueño que para muchos parecía imposible: poseer un caballo negro de linaje árabe. No era solo un deseo de lujo, sino la concreción de algo que los dos alimentaban a lo largo de muchos años. Isabela, con su habilidad para coser, hacía ropa y alfombras, mientras que Miguel se aventuraba en cualquier tipo de trabajo extra que surgiera, desde carpintería hasta trabajos manuales. Su vida estaba marcada por sacrificios, pero el sueño del caballo negro era la llama que los mantenía vivos, incluso en los momentos más difíciles. Durante años ahorraron centavo a centavo, contando monedas y recortando costos, creyendo que algún día podrían realizar ese sueño. A veces, al acostarse por la noche, don Miguel cerraba los ojos e imaginaba la escena: Isabela montada en el caballo, con el cabello al viento, radiante de felicidad. Ella siempre hablaba sobre cómo ese caballo sería la realización de un sueño que había nutrido desde joven, pero que las circunstancias de la vida la habían impedido vivir. Era más que un animal para ellos, era un símbolo de perseverancia, un reflejo del amor y los sacrificios compartidos a lo largo de los años. Sin embargo, la vida tiene una manera cruel de subvertir incluso los planes mejor hechos. Poco antes de que pudieran juntar el dinero necesario, el destino les dio un golpe devastador. Isabela fue diagnosticada con cáncer en estado avanzado. El shock fue inmenso. Miguel, que se había acostumbrado a luchar contra las adversidades, ahora enfrentaba una batalla mucho más difícil: ver a su esposa sufriendo y sabiendo que el tiempo que le quedaba era corto. El caballo negro, que por tanto tiempo fue un sueño distante, ahora parecía aún más inalcanzable, como un sueño perdido en las sombras después de un futuro incierto. La noticia del cáncer afectó profundamente a la pareja, pero Isabela, incluso en sus peores momentos, nunca dejó de hablar sobre el caballo. Cuando yo monte en él, será como una despedida tranquila para este mundo, decía ella con una sonrisa débil, pero sincera. Miguel, por su parte, se sintió desolado, sin saber cómo lidiar con el dolor de ver a su esposa sufriendo y con la impotencia de no poder cumplir la promesa que le había hecho. Esa era la última oportunidad de ver a Isabela feliz, y él sabía que el caballo negro podría ser el símbolo de su lucha final. Pero el tiempo no estaba de su lado. Miguel pasó las semanas siguientes sin saber qué hacer. Intentó encontrar una manera de comprar el caballo, pero el precio era inaccesible. A pesar de los esfuerzos y la ayuda de algunos amigos, el dinero aún estaba lejos de ser suficiente. Los días pasaban y Isabela, aunque aún fuerte, comenzaba a debilitarse. Su cuerpo ya no resistía más el cáncer, y los momentos que pasaba fuera de la cama, mirando hacia la ventana donde el cielo parecía más distante, eran raros. Ella sabía que el tiempo se agotaba, pero en medio del dolor nunca dejó de soñar con el caballo negro. Para ella, ese caballo representaba el último capítulo de una historia de amor y lucha que no podría ser interrumpida por la enfermedad. Ahora, dime algo. ¿Estás viendo esto en el celular o en la TV? Si estás en el celular, aprovecha para dar me gusta al video, y si estás en la TV, tal vez sea el momento de suscribirte y no perderte nada de lo que está por venir. Va a ser interesante ver si acertamos, ¿no? Fue entonces cuando, en un día cualquiera, Miguel decidió hacer una visita al rancho donde se vendían los caballos de sus sueños. No tenía dinero ni garantía de que sería bien recibido, pero algo lo impulsaba a ir. Se vistió de la manera más sencilla posible, como siempre lo hacía, y se dirigió al lugar. El rancho, con sus imponentes construcciones y caballos de pedigrí,
Parecía un mundo distante al suyo, pero no le importaba. Sabía que no tenía otra opción. Si había una oportunidad, por pequeña que fuera, iría tras ella. La promesa que le había hecho a Isabela era todo lo que aún tenía. Y aunque fuera una misión imposible, no podía dejar de intentarlo. Al llegar al rancho, el recepcionista lo miró con desdén. Un hombre sencillo, mal vestido, en medio de caballos caros y compradores de gran poder adquisitivo, no era bienvenido en ese ambiente. Miguel sintió la mirada cortante, pero no se dejó abatir. Habló sobre el sueño de Isabela, tratando de esconder el dolor en su voz. El vendedor, que apenas lo escuchaba, solo le ofreció algunas opciones de caballos de menor valor, como si eso fuera lo máximo que alguien de su clase podría aspirar. Miguel sabía que allí no sería posible realizar su sueño, pero sentía que algo debía hacerse. Fue cuando Pablo, un joven vendedor que observaba desde lejos, se acercó. Estaba acostumbrado a ver la diferencia de trato entre los ricos y los pobres en el rancho, pero algo en la mirada de Miguel lo tocó profundamente. Escuchó la historia de don Miguel y su esposa, y, aunque era nuevo en el trabajo y temía las consecuencias, algo en su corazón le decía que debía hacer la diferencia. Pablo sabía que aquel no era un cliente común. Estaba frente a una historia de vida, una lucha de un hombre por un último gesto de amor. Y, aunque eso significara arriesgar su puesto y contravenir las reglas del rancho, decidió actuar. Pablo sabía que la situación no era sencilla. El rancho era un lugar impersonal, enfocado solo en el lucro, y los caballos eran tratados como mercancías, no como sueños o legados. Él mismo, como vendedor, sabía de la importancia de seguir las reglas para asegurar sus comisiones. Pero algo en la historia de don Miguel lo tocó profundamente. Ver a aquel hombre sencillo, que no le importaba la ropa, que no le importaba el desprecio, pero que solo quería cumplir una promesa hecha a su esposa, hizo que Pablo se diera cuenta de que, en medio de tanta indiferencia, él podía ser la diferencia. No era rico, pero tenía lo suficiente para ayudar a alguien a cumplir un sueño, aunque eso significara sacrificar todo lo que conocía. En los días siguientes, Pablo fue cada vez más consumido por la idea de ayudar a don Miguel. Sabía que el caballo negro de linaje árabe no era solo un animal valioso, sino una pieza central del sueño de Isabela, y no podía permitir que eso se perdiera. Comenzó a reunir información, investigando cómo podría hacerlo sin que los demás vendedores y la administración del rancho se enteraran. La situación se ponía tensa, ya que sabía que su trabajo estaba en juego y cualquier movimiento equivocado podría significar su despido. Pero, a medida que la situación de Isabela empeoraba, la urgencia aumentaba. Pablo no podía esperar más. Sabía que no tenía mucho tiempo y el dolor en el rostro de don Miguel lo perseguía todas las noches. Fue entonces cuando tomó una decisión audaz. Con su propio dinero, fue hasta don Eduardo, el propietario del rancho, y le contó toda la historia de don Miguel e Isabela. Don Eduardo, un hombre mayor, experimentado y con una profunda conexión con los caballos, se sorprendió. Sabía que las cosas en el rancho funcionaban de manera estricta, pero también sabía que, en el fondo, él era el único capaz de cambiar las reglas si quería. Cuando Pablo le habló sobre el amor y la lucha de don Miguel por su esposa, algo tocó el corazón de don Eduardo. Ya había escuchado muchas historias sobre los caballos, pero esa historia era diferente. No se trataba de lucro, ni de estatus. Era sobre una promesa de amor, y algo en don Eduardo despertó. Decidió que haría lo que fuera necesario para ayudar a este hombre sencillo y a su esposa, aunque eso significara un gesto que pocos esperarían de alguien tan influyente. Al principio, don Eduardo vaciló. Sabía la importancia del caballo negro, y no era algo barato, ni
fácilmente accesible para cualquier persona. Era un caballo raro, descendiente de Sombra, el caballo que había sido el primer gran éxito de su rancho. Sombra no era solo un animal, sino un símbolo de su trayectoria. Sabía el peso de cada decisión que tomaba y darle ese caballo a don Miguel e Isabela no sería una tarea fácil. Había una reputación que mantener, una clientela exigente y, sobre todo, un legado que siempre había valorado. Pero al escuchar a Pablo y ver la sinceridad en sus ojos, entendió que, para una causa mayor, a veces es necesario abandonar reglas y prejuicios. Si el caballo negro pudiera cumplir el último sueño de Isabela, entonces lo haría realidad. La decisión de don Eduardo no fue tomada a la ligera, pero una vez que dio el paso, el impacto fue inmediato. Pablo, que estaba a su lado, apenas podía creer lo que estaba escuchando. Don Eduardo, con una sonrisa serena, dijo: «Vamos a hacerlo, vamos a hacer realidad su sueño. Haré que ese caballo negro sea de ellos». El gesto era grande, generoso, y simbolizaba más que simplemente entregar un animal. Era un acto de humanidad, una afirmación de que incluso en un mundo impersonal y orientado al lucro, aún había espacio para la compasión y el respeto por los sueños de los demás. Pablo, aunque sorprendido, sintió una ola de alivio y gratitud. Sabía que no sería fácil, pero ahora había un camino a seguir. En los días que siguieron, todo fue planeado cuidadosamente. Don Eduardo ordenó que el caballo fuera preparado y transportado a la casa de don Miguel. Sabía que la sorpresa tenía que ser hecha de forma discreta, sin atraer atención no deseada, ya que eso podría generar preguntas e incluso desconfianza. Mientras el caballo era preparado, Pablo fue el encargado de dar la noticia a don Miguel. Estaba nervioso, temeroso de que en algún momento todo pudiera derrumbarse. Pero cuando se encontró con Miguel y miró a los ojos de ese hombre sencillo, supo que no podría retroceder. Era el momento de revelar lo que habían conseguido, de entregar lo que parecía imposible. Cuando Miguel e Isabela llegaron a casa ese día, la sorpresa los esperaba. El caballo negro estaba allí, en toda su majestuosidad, con los ojos brillando a la luz del atardecer. Isabela, al ver al animal, apenas podía creer lo que tenía ante ella. Las palabras le fallaron y una ola de emoción la envolvió. No creía que ese sueño, que parecía irrealizable, ahora estuviera allí, justo frente a ella. Miguel, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó al caballo y acarició su melena. Sabía que había cumplido su promesa, pero lo que más le tocaba era ver la felicidad en Isabela. El dolor de la enfermedad no desaparecería, pero en ese momento tenían algo que trascendió todas las dificultades de la vida. Isabela, con la ayuda de Miguel, montó el caballo con una sonrisa emocionada. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. El viento tocaba su rostro, sus ojos brillaban con una felicidad serena, y por un momento ya no había más dolor, no había más sufrimiento. Allí, en ese caballo negro, encontró una paz que no esperaba. No era solo el cumplimiento de un sueño, sino la realización de una vida de sacrificios, de lucha y de amor incondicional. Miguel, de pie a su lado, vio la sonrisa más bonita que jamás había visto. La promesa que le había hecho se había cumplido, y el amor que ambos compartían estaba, de alguna manera, eternizado en ese caballo. En los días siguientes, la historia de don Miguel e Isabela se esparció por la pequeña comunidad en la que vivían. Esa sorpresa, ese gesto de generosidad, tocó a todos los que supieron de la historia. La gente, muchas veces tan atrapada en sus propias rutinas y dificultades, vio en don Miguel e Isabela la verdadera esencia de lo que significa luchar por un sueño, incluso cuando la vida parece conspirar en contra. La generosidad de don Eduardo y el coraje de Pablo, que se atrevieron a actuar en un mundo donde el dinero y el poder lo eran todo,
Inspiraron a todos. No se trataba solo del caballo, se trataba de la fuerza de la humanidad y la capacidad de cumplir promesas, incluso en las circunstancias más adversas. Para don Miguel, ese caballo se convirtió en algo más que un símbolo de un sueño realizado. Era el reflejo de toda una vida de trabajo, sacrificio y amor. Al ver a su esposa montando el caballo, Miguel sintió que, de alguna manera, había ganado las batallas de la vida, la lucha diaria contra las dificultades, el sufrimiento y las pérdidas parecía ahora más soportable. Sabía que la vida no se componía solo de victorias, sino de momentos como ese, que daban sentido a todo. Isabela, con su sonrisa radiante mientras cabalgaba, parecía más viva que nunca. Aunque sabía que su enfermedad avanzaba, encontró una paz inesperada en ese momento. Era el final de un ciclo, pero también el inicio de una nueva comprensión sobre lo que realmente importa en la vida. El caballo negro, que don Miguel tanto había soñado poseer, ahora era en parte de su historia. La conexión entre Isabela y el animal parecía trascender cualquier explicación lógica. Cuando ella cabalgaba, se sentía libre, ligera, como si finalmente pudiera despedirse de todo lo que la afligía. El dolor de la enfermedad aún estaba presente, pero en ese caballo encontró una última razón para sonreír. Lo que Miguel e Isabela vivieron ese día no fue solo un regalo material, sino un regalo emocional y espiritual. El caballo negro representaba la fuerza de la esperanza, de la determinación y del amor, algo que ningún obstáculo podría borrar. Pablo, por su parte, observaba todo con una mezcla de satisfacción y humildad. Sabía que había cumplido una misión que pocos se arriesgarían a hacer. Su gesto, aunque sencillo, había generado un impacto profundo en la vida de esos dos. No buscaba reconocimiento, pero al mirar a don Miguel e Isabela, vio algo que no era visible a simple vista. Vio el poder de un sueño realizado, el poder de creer que, incluso al final de un viaje, aún puede haber belleza y paz. Don Eduardo, por más que no se haya involucrado directamente en la vida de la pareja, también sintió que había hecho lo correcto. El caballo negro, ahora parte de la historia de don Miguel e Isabela, era más que un regalo material. Era una última oportunidad de celebrar la vida. El tiempo pasó y la enfermedad de Isabela, lamentablemente, no dio tregua. Pero lo que vivió antes de su partida fue un momento de paz y alegría que marcó profundamente a todos los que la conocieron. Montó el caballo negro tantas veces como pudo, sintiéndose libre y agradecida por la última oportunidad de vivir su sueño. Para don Miguel, cada día junto a su esposa, montando el caballo, fue un tesoro. Sabía que esa felicidad era efímera, pero aún así era real. El caballo negro no fue solo un animal, fue la realización de un sueño compartido, una marca indeleble en el corazón de los dos. Y para Miguel era la prueba de que, incluso en las horas más oscuras, aún existen gestos que pueden iluminar la vida de alguien. Cuando Isabela falleció, don Miguel quedó con el corazón roto, pero con la certeza de que había cumplido su promesa. Ella partió sabiendo que su sueño se había hecho realidad, que vivió lo suficiente como para sentir la libertad de cabalgar, y eso fue todo lo que él podía darle. El dolor de la pérdida fue inmenso, pero también sabía que, de alguna manera, ella le había dejado un legado. El caballo negro quedó con él, no como un recuerdo de tristeza, sino como un símbolo de lo que habían conquistado juntos, la promesa que se había cumplido y el amor que nunca moriría. Pablo, meses después, aún pensaba frecuentemente en ese gesto de generosidad que lo cambió todo. Sabía que había arriesgado mucho, pero también sabía que no se arrepentiría de su decisión. La historia de don Miguel e Isabela quedó grabada en su corazón.
Ahora comprendía que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales ni en la fama, sino en los gestos que tocamos en la vida de los demás. Cuando miraba a los caballos en el rancho, recordaba la historia del caballo negro y el peso del dinero y del estatus parecía tan pequeño frente a la grandeza de lo que realmente importa. Don Eduardo, por su parte, nunca olvidó ese momento. El caballo negro que había dado como regalo pasó a tener un significado mucho más profundo para él que cualquier caballo que hubiera vendido en su vida. Sabía, más que nadie, que ciertos gestos son más valiosos que cualquier precio que se pueda cobrar por un caballo. Cuando miraba al caballo, veía más que un animal raro. Veía una historia de amor, superación y generosidad. Sabía que la vida no solo se trataba de hacer negocios, sino de hacer la diferencia, de dejar un legado que trascendiera lo material y tocara el corazón de las personas. El tiempo siguió su curso y el rancho continuó funcionando como siempre, pero la historia de Don Miguel e Isabela se convirtió en una leyenda silenciosa entre los empleados. No se hablaba mucho sobre eso, pero todos sabían que el gesto de Don Eduardo había cambiado algo en esa rutina imperturbable. Para Don Eduardo, ese acto de generosidad representaba más que un simple favor. Sabía que la vida no debía medirse por el valor monetario, sino por el impacto que dejamos en el mundo, por las historias que hacemos y las personas que tocamos. Nunca habló mucho sobre eso, pero algo en él se renovó con ese gesto. Comenzó a ver a los caballos de una manera diferente, como símbolos de algo mucho mayor, de un legado que podría trascender la muerte y el dinero. Pablo, después de un tiempo, fue ascendido a una posición de mayor responsabilidad en el rancho, no por su obediencia a las reglas, sino por la forma en que veía el mundo. Se convirtió en un ejemplo para los demás, alguien que les recordó a todos que la humanidad debe venir antes que el lucro, que los sueños de las personas no deben ser descartados por su condición social. En su corazón sabía que la historia de Don Miguel e Isabela lo había moldeado de una manera que nunca podría haber anticipado. Aprendió que la verdadera generosidad no necesita reconocimiento. Lo que realmente importa es saber que ayudaste a transformar la vida de alguien para mejor, aunque eso suceda de una manera silenciosa y discreta. Don Miguel, ahora envejecido y más tranquilo, aún pasaba sus días con el caballo negro. Lo cuidaba con cariño, recordando todos los momentos que vivió junto a Isabela. En cada paso del caballo veía el reflejo de su valentía, de su fuerza. Sabía que la promesa hecha había sido cumplida y, con eso, encontraba consuelo. El caballo negro no era solo un símbolo del amor entre él e Isabela, sino también un recordatorio de que, incluso en las adversidades de la vida, aún es posible alcanzar sueños, incluso los más imposibles. El caballo era su memoria viva, su vínculo con la felicidad que compartió con ella, y con eso sabía que ella nunca sería olvidada. Y así, el legado de Don Miguel, Pablo y Don Eduardo continuó viviendo, no en historias grandiosas ni momentos de fama, sino en las pequeñas cosas que quedaron. El caballo negro, el gesto de generosidad y la comprensión de que la verdadera riqueza se encuentra en cómo tocamos las vidas de las personas a nuestro alrededor. El caballo sombra, que simbolizaba la fuerza y la perseverancia de Don Eduardo, ahora también simbolizaba el amor y la promesa cumplida de Don Miguel e Isabela. En cada paso del caballo negro había una historia que contar, una historia de superación, amor y generosidad que de alguna manera había unido a todos ellos de una forma que ningún dinero podría haberlo hecho. Ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas de gestos como el de Don Eduardo? ¿Has vivido algo similar o crees que el mundo aún necesita más acciones como esta? Deja tu opinión en los comentarios.
y no olvides darle me gusta al video y suscribirte para seguir más historias como esta.